Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Como siempre, un gusto que nos estén acompañando esta tarde-noche para llevarles los hechos más importantes de este día, de las últimas horas, en nuestra ciudad, el departamento y otros hechos que son noticia bastante importantes en Colombia. Saludo en esta tarde a mi compañera Andrea Sierra. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Duber, ¿cómo Te estás? queda muy bien ese azul. Muchísimas gracias. Y a ese juego con el set, además. Con la camiseta puesta. Un saludo también para mi compañera María Andrea Botero. Lo que pasa es que ustedes se hicieron como de acuerdo al fondo. A los colores. Que no la paleta de colores del desentonáramos. set, para no desentonar. Bienvenida, María Andrea. Duber, ¿qué tal? Y también a los televidentes, buenas tardes. Mucha información. Comencemos con hechos nacionales e internacionales. Y de estas noticias nos va a hablar nuestra compañera Andrea Sierra de la situación que se vive en el Ecuador, porque, Andrea, es una situación del país vecino, pero que también ya tocó las puertas del territorio colombiano. Sí, señor. Nosotros ayer teníamos que presenciar los momentos de pánico, de terror que se vivieron en medio de una transmisión en directo en el canal TC Televisión del vecino país. Estamos viendo en este momento las imágenes de cuando la policía pudo y logró rescatar a los periodistas, trabajadores y empleados que permanecían secuestrados luego de que hombres fuertemente armados y encapuchados se tomaran la sede de este canal. Y ojo, no solamente fue el canal, sedes universitarias, centros comerciales y diferentes establecimientos de comercio también se vieron afectados. La paz se está viendo perturbada en Ecuador por estos actos de violencia que se presentan luego de que se diera la fuga de uno de los que es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador. ¿Qué se vive hoy? Y le voy a hacer un resumen muy corto. Luego de que se diera esta toma, de que la policía pudiera retomar el control, pues salieron a hablar puntualmente, salieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, almirante Jaime Vela, para decir cómo se iba a retomar el control en el vecino país, y así lo anunció a la televisión ecuatoriana. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Y es que ayer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mandó o emitió mejor el decreto número 111 por medio del cual establecía el conflicto interno en el Ecuador. Ese decreto le da la potestad, como lo escuchábamos, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas de declarar objetivos militares y disparar a matar a todas las personas que atenten contra la tranquilidad del país. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se manifestó sobre esta situación. Recordemos, Rafael Correa, representante de la izquierda ecuatoriana, opositor de Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador, le dio un espaldarazo, le brindó su voz de apoyo y le dijo que la victoria tiene que ser contundente. Con estas palabras manifestaba su respaldo a las acciones militares que se están tomando por parte del presidente Noboa. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer, el Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Las situaciones más difíciles en Ecuador, sin lugar a dudas, se están viviendo dentro de las cárceles, donde los motines y la toma de rehenes y secuestro de algunos de los guardianes pues tienen en vilo la seguridad nacional. Desde allí se tomó la determinación desde la Presidencia de la República de dejar en libertad y dejar en la frontera colombiana a por lo menos 1.500 presos colombianos. Esto dijo Néstor Osuna, abro comillas, ministro de Justicia colombiano.
Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos, por supuesto que no. Si hay una expulsión, miraremos si las personas deben ser capturadas y pasar a disposición de un juez. Una crisis se nos puede venir fronteriza, Duber, con esas determinaciones que está tomando el gobierno ecuatoriano para controlar la crisis de orden público que tiene. Muy bien, es que el tema de la seguridad no solamente marca la agenda informativa en el país vecino del Ecuador, también en la ciudad de Medellín, pues se conoció que el día de ayer, finalizando un consejo de seguridad que fue adelantado ahí en el piso 12 de la alcaldía de Medellín, en compañía del alcalde Federico Gutiérrez, el fiscal general Francisco Barbosa y por supuesto las principales autoridades de policía y militares de la ciudad, se llegó a la conclusión de que son 174 los homicidas que en este momento tienen orden de captura y no han sido capturados. Esto es el informe que entregaba el fiscal general. Por eso se anunció un plan de choque precisamente para comenzar a actuar y que la policía comience a adelantar esas investigaciones y lograr esas capturas y además de implementar unos planes estratégicos en comunas como Aranjuez, Robledo y Candelaria, que son las que presentan principalmente el mayor número de delitos en la ciudad de Medellín. Esto dice el fiscal Francisco Barbosa. Hay 174 homicidas en las calles de Medellín sueltos, con orden de captura vigente y que no han sido capturados por la policía. En ese sentido, se estableció criterios específicos, se le dijo al alcalde, de hecho le vamos a entregar al alcalde las 174 órdenes de captura, para que usted, alcalde, monitoríe, además entregue y determine cómo vamos a tratar de que Medellín esté tranquila, porque esos bandidos que están en la calle de estructuras criminales son los que han venido y vienen reiterando la criminalidad y el homicidio en la ciudad de Medellín. Y eso se presenta también en el Valle de la Aburrá, seguramente, y creo que ese es un primer tema fundamental para que nosotros avancemos en este aspecto. Pero el fiscal general pues no solamente hizo alusión a ese plan de choque que vivirá la ciudad en los próximos días y que comenzó a vivir porque realmente ya las autoridades comenzaron a reportar esas importantes capturas, cómo se han venido adelantando planes de control en diferentes puestos de la ciudad, sino que también Barbosa pues arremetió contra el gobierno nacional y lo que han dicho muchos concejales, diputados, representantes con respecto al gobierno nacional, que desde Bogotá como que no quieren mucho a los antioqueños. Esto dijo el fiscal general. Entonces necesitamos mayor policía judicial para acompañar a la fiscalía y en eso el señor alcalde tiene el dato que nosotros le entregamos. En administración pública, corrupción, se llevaron 12 policías judiciales de los 27 que teníamos. Yo sé que probablemente en Bogotá no quieren mucho a los antioqueños, sobre todo el gobierno actual. No la gente de Bogotá, el gobierno actual, que ha mirado con desdén a Antioquia y a Medellín. Pero no hay derecho a quitarle la policía judicial a la ciudad de Medellín. En ese sentido es importante que la policía judicial esté atada a lograr mayores índices de respuesta a la criminalidad y que no se compartan esos policías judiciales en diferentes temáticas, señor alcalde. Fueron como las principales conclusiones. Bueno, además se habló de otros temas de seguridad para el departamento y para la ciudad. El próximo 9 de febrero habrá nuevamente un consejo de seguridad con los demás alcaldes del Valle de Aburrá para mirar cómo avanzan estos procesos. Pero, María Andrea, sí, ¿usted tiene algo que notar? Sí, es que me llama la atención las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa. Él ha venido en repetidas oportunidades a Medellín a dar, digamos, parte sobre investigaciones que tenga estrictamente sobre la ciudad, incluso sobre el departamento de Antioquia. Pero llama muchísimo la atención la última declaración porque parece que no estuviera hablando como Estado, porque él es el fiscal general de la Nación, cuando advierte que parece que de Bogotá no quisieran a Antioquia. No digo que sea cierto, no digo que sea falso, pero no conviene a un fiscal general de la Nación dar ese tipo de declaraciones, además cuando sabemos que él se está catapultando también como un posible presidenciable dentro de 2 años y medio. Entonces digamos que ahí se ve claramente que se alinea al discurso que tiene el gobernador Andrés Julián Rendón y también al discurso que tiene el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Pero como él representa a un Estado, no debería estar dando ese tipo de declaraciones. Pero es que usted puso el dedo en la llaga, María Andrea, y es lo que se le ha criticado al fiscal Barbosa. Él está aprovechando
aprovechando cuanta intervención pública tiene para hacer política de esa posible aspiración que vaya a tener, no la vamos a afirmar nosotros. Lo cierto es que además de él representar al Estado, es que estaban en un momento absolutamente administrativo, es decir, era un consejo de seguridad. A él no se le pidió su opinión a la salida de una junta, a él no se le pidió que diera sus pensamientos sobre algo. Él estaba hablando como la institución, como la fiscalía, como el ente que representa esa investigación y judicialización. Y es una opinión personal, evidentemente. Tremendamente personal. Pero mire, si para nosotros está creando o está siendo motivo de polémica, no menos lo fue para el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien se mostró bastante descontento porque el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hubiese atendido a ese Consejo de Seguridad de Uber que se realizó en la ciudad de Medellín. Inició conversando e inició diciendo: lo hemos invitado a todos los consejos de seguridad que convoca el gobierno nacional, en Bogotá y fuera de la ciudad, y a ninguno ha asistido. Decía el ministro de la Defensa, Velásquez, que en el mejor de los casos enviaba una vicefiscal, pero que en la mayoría de los casos eran fiscales delegados quienes asistían a esas reuniones, que nunca se había contado con la presencia del fiscal general. Sí, porque además no dio ningún resultado en este momento, es decir, incluso creo que también durante ese Consejo de Gobierno los resultados, él decía: mira, el próximo febrero vamos a dar el resultado de la segunda parte de las investigaciones sobre Buen Comienzo, pero él no vino a Medellín a decir algo contundente: estas son las capturas, este es el dossier, no hizo nada, a pesar de que él se autocalifica como el mejor fiscal del país. Y ese mejor fiscal del país pues dejó una muy mala impresión en el ministro de la Defensa. Miren lo que decía cuando mencionaba que le parecía por lo menos llamativo que asistiera a un Consejo de Seguridad en Medellín, pero que no lo hubiera hecho cuando el gobierno nacional lo convocó a los de Bogotá y a otras ciudades. Al final de su gestión, a casi un mes de terminar como fiscal general, participa en un Consejo de Seguridad que supongo que no lo lideró precisamente el fiscal general, que no tiene además esa competencia, para hacer críticas al gobierno en lo que se ha mostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política del fiscal general. Y que en esa medida está interviniendo siempre en las críticas al gobierno desde una perspectiva puramente política. Desde hace tiempos, el fiscal general abandonó su deber de cooperación, de colaboración, que es además un mandato constitucional con las demás ramas del poder público. Tremendo ese rompimiento que se está viendo en la institucionalidad del país. Ahora quedémonos con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, porque hoy Duber, le cuento que tuvo reunión con algunos alcaldes, entre ellos el de Medellín. Mire, con el alcalde de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali fue la reunión de hoy del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pues para hablar de los temas de seguridad y de cómo van a reforzar esas diferentes estrategias que se tienen en estas principales ciudades del país para abordar lo que se viene, para abordar cómo afrontarán y fortalecerán las capacidades y se harán las acciones para mejorar la seguridad y proteger a los habitantes de esas ciudades. Ahora hablemos del coronavirus porque parece que el fantasma regresa, pero antes de ir con usted, Andrea Sierra, voy a hacerle la pregunta a María Andrea porque ella nos tiene información sobre el COVID en Antioquia. María Andrea, ¿hay preocupación por el incremento de estos casos en los últimos días? Especialmente por el no, digamos, autocuidado, advirtió la secretaria de Salud del departamento, la señora Marta Cecilia Ramírez, por esa falta de autocuidado, pero también decía ella que hay un posible subregistro porque las personas no están acudiendo a hacerse las pruebas de COVID-19. Pues el Instituto Nacional de Salud, y lo verificaba ella, Yandra nos ampliará la información, pues había advertido de que si hay una variante JN1, que es una variante de Omicron, pero que esta, aunque es altamente infecciosa, pues no puede ser, digamos, calificada como mortal. En Antioquia la situación, dice ella, que hay un aumento leve de COVID-19, pero que se debe principalmente a esas celebraciones de fin de año, que las personas también están experimentando un síntoma de respiratorio, una anomalía de síntoma respiratorio,
con respecto a la influenza. Y digamos que lo que nos dice es, mire, pues mejor, si usted va a ir a un lugar cerrado, empieza a utilizar el tapabocas, pero también llama mucho la atención a que nos hagamos la prueba de COVID-19 en caso tal de que tengamos un síntoma de gripa y que también acudan a aplicarse las vacunas a aquellas personas que nunca habían acudido a aplicarse este refuerzo, especialmente los que son mayores de 60 años. Es Esa una variante bastante contagiosa. Sin embargo, haciendo monitoreo de las camas de UCI, todavía no tenemos presencia de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. En el corte de ayer solo teníamos 2 pacientes. Las urgencias han mantenido una ocupación muy similar a la de siempre las temporadas de diciembre, pero estamos muy atentos porque sí tenemos picos respiratorios, los esperados en diciembre y enero, precisamente por las interacciones de las festividades navideñas. Es una variante. Pero es una situación que no solamente se vive en Antioquia, como lo advertía hace un momento María Andrea, pues también a nivel internacional hay una alerta, una alarma por el incremento de estos casos. Andrea Sierra, usted nos tiene noticias internacionales precisamente sobre esta variante y no sé si nos va a hablar sobre España, que están recomendando precisamente nuevamente los tapabocas en los centros de salud por el caso tan alarmante en estos incrementos. Mire, en el país, en Colombia, ya se reportó la primera persona fallecida de 184 que han sido confirmados con esta nueva variante que es del sublinaje de Omicron, JN.1, como ha sido denominada. No parece ser más letal, no demuestra ser más grave. La Organización Mundial de la Salud la declaró como de interés, sin embargo, sí llaman la atención a que los síntomas no son más graves y que no representarían hospitalizaciones. ¿Qué sí se está presentando, Duber? Un pico de contagios. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud colombiano dicen que ese incremento que se tiene corresponde a lo que estaba previamente estimado que se iba a presentar en cuanto a infecciones respiratorias que coinciden con el pico de diciembre. Es decir, sí hay un aumento de infecciones respiratorias, pero hace parte de lo que se tiene previsto dentro del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué se está confirmando? Que esas infecciones respiratorias sí hacen parte de contagios correspondientes a esa variable JN.1 del COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas que vienen asociados? Dolor de cabeza, rinorrea, dolor corporal y fiebre. ¿Qué se hace el llamado? A que las personas retomen esos sistemas de autocuidado que se tuvieron al inicio de la pandemia, es decir, utilización de tapabocas para las personas que presentan cualquier síntoma respiratorio, lavado de manos constante, continuo, eficaz, si se puede, distanciamiento y, por supuesto, quienes están ya contagiados, no visitar a personas que tengan dificultades en las defensas, en esos casos puntuales y particulares. Hasta el momento, el sistema de salud colombiano no se ha pronunciado sobre retomar el tapabocas en centros de salud, pero estaremos muy atentos a cómo avanzan esas informaciones. Y de temas sanitarios y de salud pasemos a temas políticos y de educación, porque hoy en el Consejo de Medellín el secretario de Educación de la ciudad pues estuvo allí y haciendo una grave denuncia. ¿De qué se trata, María Andrea? Sobre cómo están las condiciones para poder iniciar el año escolar, el cual se pretende que los niños, niñas y adolescentes ingresen al colegio el próximo 22 de enero. El secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, pues fue al Consejo de Medellín esta mañana y dijo que la situación es muy crítica, en especial, y la calificaba él incluso como un desastre lo que se está viviendo en Medellín. Esto porque dice que desde el momento del empalme, la alcaldía saliente no dejó los recursos comprometidos, en especial para lo siguiente, los servicios de aseo. Hay 423 instituciones educativas que no tienen los servicios de aseo y que por supuesto había un tiempo donde las actividades cesaban, pero que ahora sí necesitan estar activas para poder estar las instituciones a punto al ingreso de los docentes, que lo hacen una semana antes, y posteriormente los estudiantes. Otro tema que preocupa bastante es que se dieron cuenta la administración entrante de Federico Gutiérrez, y es que dejaron sin pagar los servicios de energía de tres meses en todas las instituciones educativas públicas de Medellín. No pagaron octubre, no pagaron noviembre y no pagaron diciembre. Por lo tanto, hay una deuda que asciende a 3.500 millones de pesos con EPM. Esto so pena de que si no se paga, pues inmediatamente le van a cortar los servicios. Adicional, dijo el secretario de Educación que también hay un déficit en esta cartera de educación de 100.000 millones de pesos. Él decía
y calificaba la situación como una aparente intención de la administración saliente de querer torpedear el inicio de las clases. Esto fue lo que dijo muy enfadado en horas de la mañana en el Consejo de Medellín. Durante el empalme nos dijeron que iba a estar garantizado todo el pago de los servicios públicos en los colegios de Medellín. Y la semana pasada nos encontramos con esa perla. No han pagado o no pagaron los servicios públicos de las 423 sedes ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. ¿Qué más muestra de irresponsabilidad y de negligencia? O sea, lo que yo les decía, parece que fuera un interés sistemático por bloquear, por torpedear el inicio del año escolar, porque muy fácilmente, además de la crisis de aseo, además de los servicios públicos, si no nos damos cuenta y no procedemos, se podrían cortar los servicios públicos de las 423 sedes por no pago. Es algo muy delicado porque son, además del déficit que nos habían dejado para pagar servicios en el año, se suman 3.500 que nos toca sacar ahora y que ellos no pagaron durante la vigencia del año 2003. Esto sin duda en el Consejo de Medellín se convirtió en la mañana en un objeto de debate con los concejales a favor del gobierno saliente y los que están por supuesto en contra de ese gobierno saliente. Me estoy refiriendo al gobierno del exalcalde Daniel Quintero. Juan Carlos Upegui, quien representa una curul por estatuto de oposición, intentó, digamos, maquillar un poco esta situación advirtiendo que pues no se tenía que mirar con ojo retrovisor y que también estaban hablando las situaciones de una manera exagerada, pero se desvió porque incluso no fue capaz de sustentar esta emergencia educativa que incluso la dejó firmada el secretario de Educación saliente y simplemente empezó a hablar de situaciones nacionales donde advertía que los concejales de Medellín no se pronunciaban frente al tema. Pero digamos que para tranquilidad también de los estudiantes, niños, niñas y adolescentes y también las familias que van a ingresar a sus estudiantes, a sus hijos el próximo 22 de enero, pues el alcalde Federico Gutiérrez firmó un decreto de urgencia manifiesta ayer 9 de enero para destinar unos recursos especiales y que se pueda dar las herramientas y maniobra para poder entonces emplear a todas las personas que presten el servicio de aseo, lo mismo también para pagar los servicios de energía y acueducto. Y la última, Duber, y con esa finalizo, y es que también se conoció el día de ayer la renuncia de una de las empresas filiales de EPM. Me estoy refiriendo a la empresa Afinia, que presta el servicio de energía a la costa atlántica en este caso. ¿Qué es lo que sucedió? Pues el señor Lastra, se me va el nombre en este momento, el señor Javier Lastra Fuscaldo, se me estaba yendo el nombre, él presentó la renuncia a la Junta Directiva advirtiendo que dejaba a disposición su cargo, teniendo en cuenta que ya había un nuevo gobierno a cargo de John Maya, el gerente de EPM. Afinia pertenece a EPM y el señor Javier Lastra Fuscaldo había sido cuestionado en muchísimas oportunidades por el mal manejo de los recursos, advertía principalmente el Consejo de Medellín que le estaba dando a esta empresa por la cartera que no se estaba recuperando. Afinia le presta los servicios de energía a Sucre, Cesar, Córdoba, Bolívar y 11 municipios del Magdalena. Tiene una gran cartera, no la ha podido recuperar y él puso ya entonces su renuncia a disposición, a diferencia de lo que hicieron otros funcionarios que no quisieron presentar la renuncia, que lo contamos allá. Así es. Muy bien, con esta información es momento de hacer una primera pausa, pero ya volvemos en la primera mesa de Opinión de Antioquia. La voy a comprar a ver si remato este año bien, qué rico. Eso es un batacajito bueno, ¿no, José? Sí, señor. Muy bien, vamos aquí nos cogió la noche con esa ilusión de ganarnos una lotería, qué rico, caería así sea cualquier premio seco, que son bastante generosos. Termina el año bien. Bueno, continuamos aquí y hoy le trajimos de tema deportivo a nuestro amigo José Luis Alarcón. Gracias, Nacho. Invitamos a Carlos Ignacio Uribe, gerente de Indeportes Antioquia, a quien le damos una muy cordial bienvenida. No, Nacho, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos en la mesa y gracias por la invitación. Por ahí dicen que las regiones son poderosas cuando son poderosas el deporte. Cuando uno va a los Olímpicos, ¿quiénes son los poderosos? Los gringos. Chinos. Y los gringos. Rusia trataba sí. En fútbol, pues uno diría que Brasil, Alemania, bueno, tantas cosas.
Antioquia pues siempre ha logrado tener una excelente representación en los Juegos Nacionales, pero este año parece ser que la cosa varió un poco, y a razón de, tal vez yo no sé, aquí el director enseguida nos dice, el gerente nos dice, y es que en el Valle del Cauca se la han jugado mucho, no sé si el término es bien, pero bueno, lo voy a decir, a robarse o a traer talentos de otras regiones del país y se los llevan para que compitan por ellos, es lo que yo tengo entendido, y muchachos buenos, se la han jugado muy duro por el deporte. El Valle siempre ha sido un gran rival de Antioquia, muy simpático porque a diferencia de Bogotá, que también está ahí en la jugada, pero sería pues para uno hablar Atlántico, Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca de Antioquia. Sí. Sería como más o menos en ese orden. Gerente, ¿usted cómo ha estado? ¿Bien? Bien, yo creo que haciendo la tarea ha sido un año muy emocionante de muchos frentes. Uno de ellos, sin lugar a dudas, Juegos Nacionales. Nosotros teníamos una expectativa superior y hay una, digámoslo, una diferencia muy grande frente al Valle. Hay unos temas complejos, pero también nos vamos con la satisfacción del deber cumplido desde Indeportes en el ámbito de lo que implica participar en unos juegos que pudiéramos tener, no hubiéramos tenido ninguna dificultad en todo lo que es la logística, la operación, hotelería, todo lo que significa indumentaria para los deportistas, pero también haberle cumplido este año a todos los deportistas. Porque uno cree que muchas veces los juegos es ir a participar, pero tiene muchas otras cosas. Y hay veces se le olvida a uno otro montón de variables. Por ejemplo, una inversión histórica en Indeportes, 248 mil millones de pesos invertidos en todo lo que ha sido los programas de Indeportes. Y una inversión muy importante en lo que fue todo este año de Juegos Nacionales, lo que implica no solamente la participación, sino también todo lo que fueron las bases de entrenamiento, todo lo que fue el apoyo a las ligas con los proyectos Pero que eso presentaron. es paradójico lo que usted está diciendo, porque es lo mismo que pasaba aquí, estamos invirtiendo mucho en educación y cuando vamos al resultado de las piezas PISA, Antioquia no marca. Usted dice una inversión histórica y pero nos vamos a los Juegos Nacionales sí, y no obtenemos los resultados. Histórica. Mire, yo tengo que decir dos cosas. Lo primero, y lo he dicho en todas partes, sacar paraguas no es ni ha sido mi forma de actuar. Sin lugar a duda, Indeportes tiene gran responsabilidad frente al tema de los Juegos Nacionales, pero los Juegos Nacionales no se ganan ni se pierden en el eje cafetero. Los Juegos Nacionales se ganan mucho antes. Y lo que ha sido la pérdida de Antioquia en la capacidad de decidir y de incidir en las federaciones, en las comisiones técnicas, es muy complejo. Mire, uno empieza, datos muy sencillos. Miembros de Antioquia en el Comité Olímpico Colombiano, 0. No. 0. ¿Cuántos del Valle? No tengo el dato aquí, pero le digo, Antioquia tiene 0. Le voy a decir, miembros de Antioquia en las federaciones nacionales de los distintos deportes, 2. No. 2. Entonces, ¿pero eso es en el actual gobierno o esto es algo histórico? No, eso es algo que ha venido dándose en esa transición, ¿cierto? Pero digo yo, es que decir que Antioquia perdió en el año 2023 no se ajusta a la realidad. Antioquia no se tiró el final, venía perdiendo los parciales. Lo viene perdiendo. Entonces, mire, uno tiene que hacer dos cosas. Mire, lo primero que tengo que decirlo, y lo he reconocido en todas partes, hay que reconocerle al Valle su proyecto deportivo, Valle Oro Puro. Creo que lo han venido haciendo bien, se la han metido de una manera muy importante en términos de capacidades operativas, pero también de recursos para invertir en altos logros, y yo eso tengo que ponderarlo y valorarlo. O sea, sería estúpido uno empezar a decir que el Valle se ganó los juegos de manera injusta y que no fue. Que se les apareció la Virgen. Que se les apareció la Virgen. Pero primero, no podemos olvidar que hoy la gobernadora del Valle, Clara Luz, fue directora de Coldeportes Nacional. Y que en esa dirección de Coldeportes Nacional modificaron la Carta de los Juegos Fundamentales allá en el año 2018, ¿cierto? Y empezaron a mirar, vamos a revisar los Juegos Nacionales. Mire, Nacho y todos acá, mire, puede hablarlo con todo el mundo. La entrega de medallerías es desproporcionada a lo que es. Les voy a poner un ejemplo para materializar esto. Ciclismo de pista. Entrega 20 medallas. Hapkido, 17. Diferencia, ciclismo, Juegos Olímpicos, Hapkido, Juegos Nacionales. Entonces uno dice, que Hapkido esté o no esté, no, debe estar, pero no debe tener la misma proporcionalidad, porque si los Juegos Nacionales no te orientan y no te llevan a la competencia del ciclo olímpico, no tiene ningún sentido. Actividades subacuáticas, 37 medallas, natación 41, natación olímpico y actividades subacuáticas
37. Entonces usted dice, Antioquia históricamente, todo su trabajo, porque yo pues no voy a hablar solamente del mío, de aquí han pasado un montón de personas que han estado allá y que seguramente hemos hecho cosas malas, pero también hemos hecho cosas buenas. Pero Antioquia sigue siendo muy importante en el ciclo olímpico colombiano y lo acabamos de mostrar en los Panamericanos. Antioquia fue el departamento que más medallas de oro aportó en la participación histórica de Colombia. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reflexión, es que no solamente existen los deportes del ciclo olímpico, o sea, tenemos que empezar a abrir y a tener una mirada distinta. Y yo tengo mea culpa. Yo estoy en el deporte desde diciembre del año pasado, pues ayer cumplí un año, la semana pasada cumplí un año y el Centro de Desarrollo Deportivo de Subacuática lo creé yo hace 5 meses, no tiene sentido, o sea, lo debimos haber creado hace mucho más. Pero es donde vos decís, ese debería ser el foco. Pero yo lo que quiero decirles es que aquí la gran responsabilidad tiene que estar en la dirigencia, por supuesto en nosotros, pero no en los deportistas. Uno ver a los deportistas allá dándola toda por este departamento y con las dificultades que se tienen en la inherencia del deporte, es una cosa que a uno realmente, los que tuvimos la oportunidad de estar allá, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros deportistas. Pero el resto del ecosistema tiene que replantearse muchas cosas. Y lo he hablado con el doctor Begue, quien llega ahora nuevo a la gerencia de deportes. Pero cuando uno empieza a mirar, hombre, ¿cuántos debates y cuál ha sido la discusión política del deporte antioqueño o de los políticos antioqueños frente a la Carta Fundamental de los Juegos? ¿Dónde hemos puesto esos desequilibrios que tiene hoy esa carta y que se cuadró hace 8 años en esa discusión? ¿Dónde y cuándo perdimos el liderazgo, Nacho y todos ustedes, que tenía Antioquia de tener dirigentes deportivos de mucha valía? Hoy no los tenemos. Hoy nosotros tenemos 2 ligas. Una, arco, tiro con arco, donde la liga y la federación no tienen un buen relacionamiento, pero es antioqueña. Y la otra es lo que tiene que ver con la liga de lucha, donde fuimos los últimos. 3 medallas de 40 medallas sacó Antioquia y la liga está en Antioquia, ¿cierto? Y la federación está en Antioquia. Entonces uno dice, aquí hay que replantearnos muchos en todo el ecosistema, pero siempre protegiendo y cuidando a nuestros deportistas. Puntualmente, ¿qué estamos haciendo mal y qué debemos empezar a hacer mejor a partir de diciembre? Mira, yo planteo 2 cosas. Primero, es que si Antioquia va a tomar la decisión de volver a ganar los Juegos Nacionales, y eso es una prioridad, que es lo primero que uno tiene que revisarse. O sea, yo voy a hacer todo el esfuerzo económico, logístico, únicamente para ganarme los Juegos, o sigo invirtiendo en otras capacidades. Nosotros hemos tenido una ponderación, hemos tenido un equilibrio. Nosotros tenemos una inversión muy alta en fomento deportivo, en poder llegar a todos los municipios. Pero también tenemos una apuesta. Para poner esos números, la inversión en fomento deportivo fueron 65.000 millones de pesos. En Alto Logro fueron 75.000. ¿Y no se pueden hacer las 2 cosas? No, claro que sí, pero finalmente los recursos son limitados. O sea, ojalá tuviéramos... Si se le da uno, el otro se desgasta y viceversa. Por eso, uno lo que tiene que decir es, hoy el Valle tiene una incidencia, una inyección muy importante en lo que es Altos Logros, porque es su apuesta, ¿cierto? Es su apuesta ética, política. La discusión de la gobernadora Clara Luz es el deporte, y eso es muy válido, pero el deporte no solamente son los Juegos Nacionales. Entonces, lo primero es hacer una muy buena reflexión. Sin lugar a duda, nos tenemos que revisar como dirigencia deportiva. Tenemos que incidir. Nacho, no tiene ningún sentido. Mire, voy a poner un caso que a mí me parece patético, y lo digo con la tranquilidad porque lo escribí, se lo escribió la ministra. Hapkido entrega 17 medallas, Valle se ganó 15, nosotros ganamos 0 medallas. 17 medallas, 23 demandas. O sea, ninguna medalla se ganó en el tatami. Ninguna. Todas fueron en demanda. Y no tiene ningún sentido que un departamento como el Valle asesore a Cauca, a Pasto, a Risaralda para que demanden Antioquia. 4 medallas perdimos. Teníamos 6 presupuestadas, sacamos 4 en el tatami y las perdimos después en una demanda. ¿Eso qué es? ¿Eso es el problema del deportista? No, eso es el problema del ecosistema, que no tenemos a nadie en la comisión técnica, que no tenemos a nadie en la federación, que no tenemos gente que esté defendiendo y peleando por el sistema, por el deporte. Y te dejamos allá a los deportistas luchando y peleando una medalla. Gerente, una pregunta. Usted habló de más de 200.000 millones de pesos en inversión. ¿Esa inversión hacia dónde se fue? ¿A lo físico o a los seres humanos, o a los jóvenes deportistas? Tuvimos, digamos, lo que este año fue una inversión muy importante en todo lo que fue la estructura de fomento deportivo, más de 65.000 millones de pesos
Estamos en este momento viviendo la fiesta más importante de Antioquia en los Juegos Departamentales en el Urabá, 8.000 deportistas de 112 municipios, pero estuvimos con juegos campesinos, con primera vez con juegos comunales. Vamos a arrancar ahora con juegos indígenas. Tuvimos todo lo que fue intercolegiados y escolares. Más de 60.000 personas participando de la cosa. ¿Y ese dinero cómo se invierte? ¿Se invierte, hombre, en la platica que se le da a estos muchachos que sacan medallas de oro? ¿O se invierte en la estructuración del evento? ¿O en uniformes? ¿Cómo se invierte la plata? Sí, mire, una duda. Tenemos muchas líneas de inversión. Una línea de inversión, sin duda, es poder tener los de eventos, apoyar con implementación a los municipios, tener monitores en los municipios, todo lo que significa la logística de tener un evento con 8.000 personas, con alimentación, con... ¿Y ahí es donde se da el presupuesto más grande? Hay un muñeco muy grande. Sí. Este año de Juegos es un año muy importante. ¿Sabe cuánto vale ir a los Juegos, Nacho? ¿Cuánto vale ir a los Juegos? Y no te has ganado ni una medalla, solamente a ir. Hotelería, todo lo que es hotelería, transporte, alimentación, indumentaria, dotación, todo lo que implica la logística, vale cerca de 20.000 millones de pesos. Este año los Juegos Nacionales, y, todo lo que es alto logro, tuvimos una inversión de 75.000 millones de pesos, donde tenemos el reconocimiento mensual a los deportistas. Nosotros le hacemos un apoyo económico, psicosocial a los deportistas y de la alimentación, a todos estos deportistas que hacen parte, digámoslo, del ciclo competitivo de Antioquia. Pero también ahora vamos a hacer un reconocimiento a los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Nacionales. Estamos cuadrando agenda para que el 19 o el 20 de diciembre podamos tener un evento con ellos y les vamos a dar 19 millones de pesos a los deportistas por la obtención de medalla de oro, que es un reconocimiento muy importante por el esfuerzo que hacen ellos. Todo lo que significa el apoyo a las ligas, más de 12.000 millones de pesos invertidos este año en bases de entrenamiento, en dotación, en la indumentaria que hacen para poder estar en los Juegos, y eso nos lleva una inversión de 75.000 ¿Y por qué si hacemos todas estas inversiones no salen grandes competidores? Es como la pregunta. Mire, yo en estos días tuve una discusión aquí con el doctor Alarcón y tuvimos a unos muchachos, a una niña, un niño, aquí los tuvimos sentados, se fueron para Dubái. Eso pues no es olímpico ni nada, pero ganaron medallas de oro en jiu-jitsu. Sí, aquí los tuvimos sentados a los dos. Cero apoyo, ahí no hay nada, pues el reconocimiento lo hicimos aquí en el programa, de pronto el colombiano, algunos medios le hicieron un reconocimiento. Pero realmente ustedes hacen una inversión muy grande, pero no sacamos grandes competidores. Es como si el mundo fuera solamente fútbol. Sí, digamos lo que falta, Nacho, no es que no lo saquemos, lo que falta es mucha más difusión. Nosotros tenemos deportistas de muy buena competencia en diferentes modalidades, pero no es lo mismo una ciudad que se paraliza por el clásico este fin de semana, pero no se paraliza porque están dando el partido de voleibol entre Antioquia y Valle, ¿cierto? Entonces, comunicacionalmente tenemos una diferencia. Pero Antioquia tiene un capital deportivo muy importante y eso es lo que yo quiero también plantear. Aquí, cuando uno dice que Antioquia perdió el liderazgo deportivo en el país, yo no diría eso. Yo diría, nosotros efectivamente no tuvimos la participación que queríamos tener allá. De hecho, sacamos 142 medallas de las 160 que teníamos estipuladas. O sea, tuvimos ya una pérdida. Por nosotros nos fuimos de aquí sabiendo que no íbamos a ganar los nacionales. O sea, ya teníamos claridad que el Valle iba a estar. No pensábamos que iba a estar tan bien, pero sabíamos que nosotros tenemos unos gaps muy fuertes en unas disciplinas como Hapkido, como subacuáticas, que entregan casi que 50 medallas, 37 y 18, 47, 55 medallas, y nosotros íbamos a tener muy poca capacidad. Y ese es un reto que tenemos nosotros, que infortunadamente tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder... Entonces, ¿en cuáles disciplinas barremos? No, por ejemplo, hay otras en las que debemos barrer. Recuperamos pesas, que es un deporte muy del Valle, inclusive, que es un deporte donde el Valle toda la vida ha tenido mucha hegemonía. Allá fuimos y ganamos ajedrez, ganamos badminton. Tuvimos una pelea muy destacada, por ejemplo, en voleibol, que quiero rescatar, con unos equipos muy chiquis. Nuestros pelados eran muy jóvenes. Hace 4 años estuvimos por fuera de la discusión y esta vez llegamos a la final en ambas disciplinas. El equipo de baloncesto de mujeres es una cosa de locos. Se recorrió todo Sudamérica ganando, se ganó la Copa América y fue y ganó allá casi que sin despeinarse. O sea, en los deportes del ciclo olímpico, Antioquia sigue siendo muy fuerte. Nuestra mirada tiene que ser, venga, aquí hay otros deportes que entregan mucha medallería y que tenemos que hacer un esfuerzo. Perdóneme, en natación, ¿cómo nos fue en natación? Pensemos en deportes olímpicos para que pregunte a mí, natación, ¿qué más tenemos ahí? Natación nos fue muy bien.
De hecho, natación no la ganamos, la perdimos con el Valle por una medalla, pero hace 4 años nos metieron el doble de medalla, entonces hubo una evolución muy, muy importante. Voleibol, baloncesto, natación. Voleibol ganamos playa, quedamos subcampeones en hombres y en mujeres. Atletismo. En atletismo no nos fue bien tampoco, Nacho. Ahí también yo creo que tuvimos una involución muy importante, que es el deporte base. Tuvimos una involución importante. Nosotros teníamos una mejor expectativa frente a esa disciplina. No tuvimos una buena, sacamos 10 medallas de casi 60 medallas que entrega esa disciplina. Pero Antioquia era líder, ¿no? Sobre todo en pruebas de velocidad, de lanzamiento. Ahí hemos estado muy parejos con el Valle. Sí, en estos juegos tampoco estuvimos, pues así que nos barrieron. Valle sacó 15 medallas, nosotros sacamos 10, pero sí teníamos una mejor expectativa del atletismo. Gerente, ya usted nos ha hablado de todo el tema, lo que ha sucedido de la inversión, pero quiero ir a otro panorama que es el de los escenarios deportivos donde entrenan pues los competidores quienes nos representan. ¿Qué tanta inversión hay en esos escenarios deportivos? Porque creo que eso también es fundamental a la hora de ir a competir. Este año nosotros tuvimos una inversión también muy importante en escenarios deportivos, 105.000 millones de pesos, representado en convenios con 80 proyectos de infraestructura, cerca de 130 escenarios deportivos. Y estamos, digámoslo, en este mes entregando muchos de ellos, todo lo que son pistas de patinaje, canchas de fútbol, pistas de atletismo. Digamos lo que Indeportes tuvo un enfoque muy importante en inversión de más de 105.000 millones de pesos en convenios con los municipios. Pero uno de los temas que tuvimos complicación de cara a la preparación fue el tema de los escenarios en Medellín. Porque muchos de nuestros escenarios están en reparaciones, porque el INDER, digamos lo que tuvo una inversión importante en escenarios deportivos este año y se nos cruzó mucho escenarios de cara a los juegos que no podíamos preparar. No se pueden utilizar. ¿Cómo? Que no se podían Que no se pueden actualizar con la frecuencia que teníamos. Sí, porque los escenarios no es tanto en deporte, los escenarios corren más, por lo menos hablando del tema de Medellín, de la estructura del INDER de Medellín. Y no solamente en Medellín, o sea, los escenarios son de los municipios. Lo que nosotros hacemos con los municipios es cofinanciarlos en proyectos de inversión para que ellos presentan proyectos en deportes los cofinancia, y tuvimos una apuesta muy importante en escenarios deportivos, y hoy podemos decirle al departamento que vamos a entregar 130 escenarios deportivos. Gerente, ¿qué tanto en los resultados de los Juegos Nacionales influye el que no se esté utilizando, digamos, la capacitación extranjera que antes se utilizaba? Y si Valle le haya dado como ese acorde, tocar las puertas en Cuba, tocar las puertas en otro lado, ¿qué tanto perder esos tutores internacionales afecta a la competencia de los antioqueños? Pues yo lo que puedo decir es que, mire, este año nosotros, frente a los entrenadores que pactamos con las ligas, los contratamos a todos. Tuvimos entrenadores europeos, tuvimos entrenadores de Sudamérica, de Centroamérica, digamos lo que los requerimientos en entrenadores, y de hecho fue una de las primeras cosas que yo hice como gerente este año, que en febrero estuvieran todos los entrenadores para poder garantizar toda esa base de entrenamiento. Yo creo que hay, lo que sí yo tengo que decirles es que nosotros no le pagamos a los deportistas, digámoslo, nosotros les compensamos a los deportistas por logros. Entonces todo el tema de los incentivos por medalla, y les entregamos unos recursos muy importantes que van entre los 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y medio salario mínimo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace el Valle, por ejemplo? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cabal y Farad fueron a pelear Juegos Nacionales. Sí. Y la perdieron. La perdieron. Pero hubo una inversión muy importante del Valle para que llegaran allá. Nosotros llamamos a Mariana Pajón. ¿Sabe cuánto le pagamos a Mariana Pajón? 0 pesos. O sea, nosotros no le pagamos a los deportistas distinto a los incentivos de allá, porque es una realidad nuestra. O sea, no queremos que la medalla simplemente sea un tema transaccional. Nosotros no nos fuimos a otros departamentos a traer deportistas, ni a decirle, mire, en Antioquia pagamos 5 salarios mínimos, yo le voy a pagar 7, pero además lo contrato a usted como metodólogo en el INDER. Gerente, ¿qué tanto se ve eso? Pues ya por parte de, ya lo hemos visto, quien se llevó la medallería, pero de otros departamentos se ve mucho. Muchísimo. Nosotros se nos llevan deportistas del Valle, de Bogotá, de Bolívar, de otros departamentos, porque Antioquia no entra en esa discusión de quién paga más o quién paga. O sea, que Antioquia tiene deportistas antioqueños, o sea, los que fueron a las nacionales son antioqueños, ¿Y saben qué pasa al contrario con la venia del gerente? Al contrario pasa en la Liga Antioqueña, y lo critica mucho, la Liga Antioqueña de Fútbol, que trae mucho competidor
que no es antioqueño. Muchos futbolistas que vienen del Valle, de Córdoba, de otras regiones del país, dicen que se está perdiendo la naturalidad del futbolista antioqueño. Aquí pasa al revés. Pero no es la realidad del deporte antioqueño es que nosotros, por supuesto, aquí vienen chicos de la costa atlántica, pero se vienen de 4, 5, 6, 7 años. Sí, ¿cierto? claro, Tienen es decir, el es de proceso formación formativo, antioqueña, ¿cierto? formación. Pero nosotros no negociamos, eso sí lo digo y además lo dije súper claro, porque muchas de las ligas nos dijeron, podemos invertir, nosotros con ellos nos presentan a nosotros un proyecto. Y en ese proyecto es para que, lo que les decía yo, las bases de entrenamiento, entonces para que los deportistas vayan a Cuba, hagan un entrenamiento en tal parte, en tal cosa, la indumentaria, alguna dotación y implementación deportiva para las ligas. Y nos dijeron algunos, queremos traer a tal deportista, y nosotros no vamos a pagar para traer a un deportista. Pero usted dice que no es transaccional, pero igualmente ser deportista requiere de mucho sacrificio. Aquí nos hablaban de jornadas estos muchachos de Jiu-Jitsu de 6 horas al día, unas cosas. Igualmente tiene que haber un rédito económico para que los muchachos digan, vale la pena ser deportista. Los gringos la tienen clarísima, los gringos son expertos en ese sentido. Casi que un deportista puede vivir de su talento deportivo. Y merecen hacerlo, y yo lo valoro profundamente, y no tengo ninguna discusión con eso. Lo que nosotros no podemos convertirnos es quién paga más. Entonces, mire lo que vimos en el fútbol, por ejemplo. Entonces usted forma a un muchacho y llegó, no le firmó el contrato el año pasado y se le fue para allá. O sea, nosotros no entramos en ese juego porque es una política de la gobernación de Antioquia y en deportes. José, espérame, yo hago, porque tengo una pregunta con relación a eso. ¿Y por qué no hacer una apuesta con el sector educativo? Nacho lo ponía como ejemplo, Estados Unidos la tiene clarísima, las universidades empiezan a hacer apuestas por becas deportivas y es donde se forman, José me mentirá, por ejemplo, para las ligas de baloncesto es bien importante las becas que se entregan en ese aspecto. ¿Cómo se puede hacer un trabajo mancomunado con las universidades para fomentar el deporte? Lo que voy a decir, y me pongo una cosa de locos, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Antioquia, ambos se jugaron con los juegos departamentales y a nuestros campeones les van a dar descuentos y les van a dar becas. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros este año duplicamos el proyecto de inversión en fomento de la educación para que los deportistas tengan esa carrera dual. Pero eso hace parte, Andrea y todos ustedes, digámoslo, de la dificultad de la gestión pública. Mire, hay un ejercicio que hizo la Agenda Antioquia 2040 por todo el departamento y le entregaban a la gente 100 pesos. Le decía, usted con esos 100 pesos, ¿dónde lo va a invertir? Te arrancaba todo el mundo, 5 en educación, 10 en tal parte, 10 tal cosa, tal man. Y al final le miran y dicen, no, es que yo le estoy dando mucha plata. Pero al final lo que encontramos era que los recursos públicos son insuficientes. Entonces usted tiene que definir y tiene que priorizar. Nosotros a los deportistas de altos logros les damos un incentivo por medalla que se lo hacemos mensual. Le hemos cumplido cada uno de los 48 meses que llevamos como gobierno. Pues nos falta ese que lo vamos a consignar ahora a fin de mes, digamos 47 y este que lo vamos a consignar ahora a fin de mes. 2, les damos un apoyo económico. 3, les damos apoyo en pros de formación para que puedan estudiar bachillerato. Nosotros tenemos deportistas que no tienen bachillerato, para que estudien en la universidad, para que hagan carreras técnicas. Estamos muy enfocados en el tema de la carrera dual, André, pero hace parte de las debilidades que tiene nuestro país y que tenemos que seguir todos los días buscando mejores alternativas, no solamente para ese grupo poblacional, sino para muchos grupos poblacionales. Gerente, a propósito de eso que le mencionaba Nacho, usted dice, bueno, es que esto no va a ser transaccional, pero si los otros lo hacen, y Antioquia queda, no es que nosotros no lo hacemos. Pero yo le voy a Estamos decir, destinados como a seguir perdiendo. Mire, le voy a decir lo siguiente, y yo también tengo una claridad. Nosotros llevamos a los Juegos Nacionales 6 abogados. Otros departamentos llevan 40. Entonces yo me voy a poner a jugar a que tengo que llevar 40 abogados para poder. Entonces, ¿cómo quiere? Nosotros llevamos 6 abogados a los Juegos Nacionales. Porque lo que les decía ahorita, porque demandan todas las medallas. ¿Qué cuántas medallas ganaron los abogados? Sí. Le voy a decir una cosa muy sencilla, en Hapkido 17. Oiga. Fácil. Sí. Las 17 medallas de Hapkido fueron producto de demandas. Ajá. Ninguna medalla fue lo que el árbitro, lo que el juez dictó. Ninguna. Todas fueron demandadas por uno por otro, la ratificaron, no, pero entonces se vuelve un tema muy complejo. Y fue muy, digámoslo, muy retórico por parte del ministerio. Hombre, no puede ser la finalidad, pero hay departamentos que lo hacen. Entonces yo voy a tomar esa decisión para decirle voy a jugar acá. Yo no voy a tomar esa decisión.
Vuelvo y le digo, yo voy a decirle que voy a traer en 2 deportistas más de 150 millones de pesos para que vengan a ganar una medalla. No. Pero entonces mejorar las condiciones económicas también para que ellos no se vayan hacia otros departamentos. Por supuesto, y vuelvo y te digo, mire, nosotros hoy, este año, ofrecimos 19 millones de pesos de incentivos por medallas, porque estábamos convencidos que eso ayuda y que fomenta y que incentiva al deportista para que se vaya. Pero no solamente con eso se ganan los juegos, vuelvo y le digo, eso tiene un montón de variables. Y yo vuelvo y yo quiero ser súper reiterativo acá. Nosotros desde Indeportes tenemos responsabilidad, sin lugar a duda. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando aquí de Hapkido y de subacuáticas, pero es que no son nuevos en estos juegos. Fueron hace 8 años donde las incorporaron. Debimos haber hecho un trabajo mucho más fuerte en esas disciplinas. Sí. Y es el reto que tenemos. Pero gerente, también vale la pena hacer una reflexión porque me parece que usted al principio citó algo muy, muy delicado, y es que en el 2015, si no estoy mal, se hicieron los Juegos Mundiales, que son los paralelos de los Juegos Olímpicos, donde compiten los deportes que no son olímpicos. Sí, y a raíz de eso, si no estoy mal, que se llevó a cabo en Cali, quedaron varias disciplinas y coincide justamente la realización de esos Juegos con el boom que ha tenido el Valle últimamente en el deporte. Pero el apunte que usted hace sobre el hapkido y las actividades subacuáticas, me parece que, no lo voy a decir denuncia, pero sí hay algo donde vale la pena poner el lente, porque es que verdaderamente a nivel internacional en el ciclo olímpico ni el hapkido ni la subacuática nos van a dar medallas. Sí pueden entrar al ciclo de los deportes de los Juegos Mundiales, pero no son competitivos olímpicos. Es decir, Antioquia puede que haya perdido los Juegos goleado, como se goleó ante el Valle del Cauca, pero con lo que le escucho en su discurso es decir que la inversión está en lo correcto, porque el verdadero parámetro para medir esto está en los Juegos Panamericanos y no en los Juegos Nacionales. Pues, digamos lo que, como dice mi mamá, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí. O sea, definitivamente, Antioquia sigue siendo un referente muy importante en el país, en el ciclo olímpico. Vuelvo y lo digo, lo acabamos de ratificar en Panamericanos. Antioquia fue el departamento que más medallas aportó. Y vuelvo y lo digo, con la tranquilidad del caso, para mí no tiene ningún sentido que natación tenga casi las mismas medallas que subacuáticas. Subacuáticas debería estar, porque hay que promover el deporte, sin lugar a duda. Pero no puede uno decir, pues madre, 37 contra 41, hombre, póngale 10, póngale 12, porque esos deportes son los que desequilibran de una manera muy importante los juegos, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver deportes de combate, nosotros perdimos el año. Lucha, hapkido, taekwondo, ahí tenemos un judo, ahí tenemos un reto muy grande, y eso es uno de los puntos focales que el próximo gobierno tiene que... ¿Y qué tanto se nos están acercando Atlántico y Bogotá? No. Pues Bogotá siempre estuvo con 110 medallas, si no me equivoco. Estuvo con estuvo a 30 y algo de medallas de... O sea, sí, no están pero acercando. decreció con relación a... Decreció. Hace 8 años peleó con Antioquia y ganó hasta el último minuto Antioquia Bogotá. Exactamente, el segundo puesto decreció y decreció muchísimo Bolívar. Mire, un mal de muchos, consuelo de tontos, ¿cierto? Como para decir una cosa. Antioquia hace 4 años sacó 148 medallas, este año sacó 142. El Valle nos ganó por 20 medallas, o sea, 168 y pasó a 210. La gran diferencia no es una pérdida de Antioquia, ¿cierto? Perdimos 6 medallas. Es un plus del Valle. Es que bajó mucho Bogotá, bajó mucho Bolívar y los otros departamentos tuvieron poca incidencia. Vuelvo y digo yo, no estoy diciendo que con eso me quede tranquilo, porque tenemos que hacer porque hay que grandes pensar en reflexiones. competir al Pero Valle, pues, uno que diga, Antioquia tuvo un descalabro, tuvo un descalabro muy grande. No, no lo tuvo. Casi que mantuvimos lo mismo. O sea, no crecimos. Decrecimos 6 medallas, ¿cierto? De 148 a 142. Pero los otros departamentos sí tuvieron un decrecimiento. Y el muy otro importante. creció mucho. Y el otro tuvo un crecimiento muy grande. Si yo le mostrara el mapa de Antioquia, y usted me podría decir en ese mapa de Antioquia, la primera pregunta es, ¿cómo incorporan a ustedes, a los muchachos de la ruralidad, digamos, a unos procesos deportivos, natación, voleibol, etcétera, etcétera? Y la segunda pregunta sería, en los territorios donde son fuertes, o sea, el apartado, ¿cuál es la fortaleza? Bajo Cauca, no sé, el oriente antioqueño, ¿cómo podríamos ver esas fortalezas? ¿Cómo las tienen ustedes? O sea, si uno empieza a mirar por subregiones, aquí el top of mind está en el Urabá. O sea, ese es donde mayor número de medallas tenemos nosotros, en todo lo que es pesas, en todo lo que es atletismo, boxeo. Ahora acabamos de tener una participación muy importante en los nacionales con boxeo, y casi todos nuestros boxeadores del Urabá, ¿cierto? Antes de que me pase a otra región, entonces le hago un paréntesis.
¿Y cómo están en instalaciones deportivas en el Urabá antioqueño? ¿Están todas concentradas en apartado o están regadas Chigoró, apartado Carepa, Turbo? No, yo digo que, pues sin lugar a duda, el eje bananero es donde mayor relevancia hay, no solamente pues en ocupación de personas, donde mayor número de personas hay, es donde hay mayor número de escenarios, pero digamos y de buen estado, de buenas condiciones, con buenos profesores, buenos entrenadores, o sea, hay calidad en la infraestructura y calidad en la tutoría. Nacho, siempre falta, siempre falta. Hoy hay un proyecto muy importante en apartado, que es el Centro de Alto Rendimiento, un proyecto del Gobierno Nacional, del Departamento de Antioquia y el municipio de Apartado. Eso va a ser un antes y después en todo el tema de gestión deportiva. Se está haciendo la primera fase, que digamos lo que está más concentrado en el escenario deportivo, pero ahí va a aparecer todo el tema de lo que va a ser alojamiento y tema de medicina deportiva, y nos va a permitir tener un nodo muy importante en una región que es fundamental para nosotros, y por eso estamos peleando los Juegos Nacionales para allá. Entonces, ¿qué otra región? Entonces se va uno a lo que es el ciclismo, y el ciclismo, lo que significa el oriente antioqueño, es muy importante para nosotros, lo mismo que el atletismo, por sus condiciones, digámoslo, de altura, por su realidad. Vuelvo con mis preguntas, que soy incisivo, pero yo en el oriente no he visto velódromo ni cosas de eso, sí hay, sí no, existen, Antioquia, no hay. O sea, es puro de ruta. Sí. Antioquia no tiene un velódromo, ni siquiera lo tiene Medellín. El velódromo que tiene Medellín no tiene hoy condiciones para hacer un evento internacional. Nosotros no podemos pasar de festivales y de torneos locales, pues por eso casi todos los eventos están en el Valle del Cauca. Pero, por ejemplo, Antioquia, con las dificultades, fue y en pista barrió en los Juegos Nacionales. Sacamos 13 medallas contra 5 del Valle. Hábleme de otros territorios, Bajo Cauca. Bajo Cauca, muy bueno en el tema de pesas. Tiene un proceso súper importante en Zaragoza. Ahí hay un tema muy importante en Zaragoza. Y digámoslo, pues que esas, como ya el resto, pues ya son deportistas que van saliendo uno a uno. Y hacías otra pregunta, Nacho, que es muy importante, y es cómo hacemos ese match entre el deporte, digamos, lo formativo y el de altos logros. Digamos que tenemos dos estrategias muy importantes. Uno, los centros de desarrollo deportivo. Entonces tenemos centros de desarrollo deportivo en ciclismo, tenemos centro de desarrollo deportivo en pesas, tenemos centro de desarrollo deportivo en atletismo, ahora hicimos el de actividades subacuáticas. Entonces esos son, digámoslo, tenemos el de actividades náuticas acá en Guatapé. Entonces, esos son como esos centros, esos semilleros que van identificando deportistas y los van formando con un mayor énfasis para que ya los podamos conectar con todo lo que es el tema deportivo, con las ligas. Ahí hay una estrategia muy importante. Y dos, está todo el tema del scouting, ¿no? Esa identificación de esos deportistas que tienen un valor importante y que son menester de traer a la ciudad de Medellín. Ahí tenemos la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur, donde allá tenemos cerca de 70 deportistas que acompañamos con alojamiento, que tienen alimentación, que tienen todo el cuidado psicosocial y médico, que vemos que ahí tenemos como una potencialidad. Y el match con el sector educativo lo hacemos a través de los juegos del sector educativo, que son los juegos escolares y los juegos intercolegiados. Los juegos intercolegiados son como las ligas menores de los juegos nacionales. Entonces, ahí es donde uno va identificando el proceso que viene haciendo el departamento de cara, digámoslo, a lo que van a ser los Juegos Nacionales. Es un mundo bien complejo. ¿Cuántos deportistas podemos tener? ¿Cuántos mandó a los Juegos Nacionales? Nosotros mandamos 1.200 deportistas, 888 convencionales. Estuvieron allá los convencionales 3 semanas. 3 semanas, y ahora estamos en los paranacionales. ¿Y cómo nos está yendo en los paranacionales? No tan bien, pero le voy a decir una cosa. No tan bien, nos está yendo peor en los paranacionales. ¿Pero cuántos deportistas fueron? 300, casi 340 deportistas. Pero le voy a decir una cosa, y ahí sí yo lo digo con la tranquilidad y con la responsabilidad del mundo. Diferente. Hermano, me tiene sin cuidado. Bueno, sí, me tiene sin cuidado si ganamos una medalla. El espectáculo, usted de poder ver a los deportistas, digámoslo, tuve la oportunidad este fin de semana de compartir, ver microfútbol a los chicos especiales. Es una cosa de locos. O sea, eso no importa como que ver voleibol sentado. O sea, es una cosa de locos. Uno ver a todos esos deportistas que han tenido pies amputados y verlos allá peleando y guerreándola para el departamento. Vamos en este momento como de cuartos. Hemos tenido hasta ahora como 7 medallas de oro frente a 24 que tiene el Valle. Pero eso es un espectáculo para uno decir que si hay un esfuerzo que uno tiene que hacer es en ese campo de los paradeportistas.
Había una pelea que se estaba dando el INDER y que le estaba apostando y era traerse para Antioquia los Juegos Nacionales. Y era una de las banderas más grandes. ¿Qué ha pasado con eso? Venimos trabajando muy fuerte en eso, Andrea. Yo creo que lo hemos dicho por todos los lados. El Ministerio y el Gobierno Nacional le ha fallado no a Antioquia, sino al país, porque normalmente los Juegos se entregan en la ciudad sede de los Juegos actuales. O sea, es decir, los debimos haber entregado la semana pasada y no ha salido la convocatoria. Yo tuve la oportunidad de estar con María Isabel Urrutia cuando estaba de ministra en febrero y los vi en el escritorio de ella, los términos de referencia. Ya los estamos revisando porque salimos en marzo, después que en mayo cambiaron la ministra. En mayo, en junio, en julio, en noviembre, se llegó diciembre y estamos con un sinsabor muy fuerte y por eso estamos trabajando en este momento en una campaña que inclusive aprovecho la oportunidad para que en las redes de Indeportes nos ayuden a firmar. Porque estamos convocando a todos los antioqueños a que firmen por los Juegos Nacionales del Urabá, para que no nos vayan a decir que como los Juegos Panamericanos en el 2027 van a ser en Barranquilla, aprovechemos que ya están los escenarios para que hagamos los Juegos Nacionales. Eso sería pues ¿Y tenemos todos los escenarios adecuados para realizar los Juegos Nacionales en el Urabá? Adecuados no, digámoslo, el gran valor que dejan unos Juegos de esos, Andrea, es la infraestructura deportiva, ¿cierto? Claro. Ese es el gran valor que tenemos, lo que los tenemos es identificados. Tenemos hoy la tranquilidad que la mayoría de los deportes pues, se pueden hacer en el Urabá, en escenarios, en unas condiciones aceptables que tendríamos que mejorar. Ya tenemos el diagnóstico de los escenarios. También sabemos que hay unos deportes que no tiene sentido llevar al Urabá, no para que va a llevar equitación. Pues, lo puede hacer en Río Negro. Pero ¿cierto? ¿existiría la infraestructura para recibir toda esa cantidad de deportistas? Entonces, mire, la gran apuesta que tiene Antioquia en términos de alojamiento no es en hotelería, que eso es el otro tema complejo y triste de unos Juegos. Mire, lo más importante de los Juegos Olímpicos y los que han tenido la oportunidad, yo no lo he tenido, pero todos los que han tenido la oportunidad son los Juegos Olímpicos, dicen que lo mejor son las villas deportivas, porque ahí se juntan deportistas de todo el mundo. Aquí nosotros estábamos en distintos hoteles en el eje cafetero y estábamos solos. Entonces, el deportista solamente se encuentra con el otro deportista al momento de la competencia. Entonces, hoy lo que estamos mirando y que ya ahí tenemos un diagnóstico muy claro y es que Antioquia ya lo hizo para los Juegos Nacionales, además lo hizo para los Juegos Centroamericanos en el 78 cuando tuvimos esta urbanización que queda aquí en el norte. Tricentenario, famosa con esta. Y después hicimos en Juegos Suramericanos la Villa Deportiva en lo que es Pajarito, y queremos que el Urabá también tenga un esquema de vivienda similar. Por eso hemos venido trabajando con las cajas de compensación, con Viva, con las alcaldías, para que en la capacidad que tengamos de hacer los Juegos, la vivienda sea un pilar fundamental de estos Juegos. Entonces estamos esperando, Andrea, nosotros tenemos una meta ahora para la última semana de diciembre y es enviarle al señor presidente de la República un camioncito con 150.000 firmas de antioqueños diciendo aquí estamos listos para hacer los Juegos del Urabá. ¿Quién le entrega usted a la próxima administración? Le entregamos, mire, le voy a decir varias cosas. Primero, entregamos un Central Park que recibimos en un problema gigante, con un proyecto que está catalogado, y hoy catalogado por la Contraloría General de la República como un elefante blanco. Hoy ya tenemos un proyecto que está ya en fase final de ejecución, que estamos ya con eventos, ya tuvimos cars, ya tuvimos vehículos convencionales, tuvimos este fin de semana motos, o sea, hemos podido tener un parque vivo, lo tuvimos con lo que fue el Clásico Nacional Infantil, lo tuvimos con lo que fue el Campus Family, que fue poder tener deportes, tuvimos agility, tuvimos, se me está olvidando el nombre, frisbee, o sea, tuvimos Ultimate, tuvimos aeróbico, o sea, con un parque vivo. Esperamos domingo 17 de diciembre, estar poniendo ya, entregando el parque para el uso y para el servicio de toda la ciudadanía. Igual pues lo hemos venido haciendo todo este año. Vamos a entregarle a la próxima administración cerca de 130 escenarios deportivos intervenidos. Es uno de los números más importantes de los últimos años en direcciones de Indeportes. Vamos a entregar una entidad sin tantos escándalos. Recuerden, nosotros recibimos lo que denominaron el barril de los puercos, toda esa dificultad tan compleja que se tuvo frente al tema de entrenadores que no existían,
una inversión muy importante desaparecida. Ya hoy nosotros no tenemos ninguna dificultad. El tema de la alimentación, ¿no? El tema de la alimentación. Que tuvo muchos implicados también. Exactamente, y que hoy tiene gente en cárcel, pues que tiene un tema de fiscalidad muy complejo. Entonces entregamos un Indeportes no saneado, no cerrado con todas las dificultades que tiene, pero sí estoy seguro que con una cara muy distinta a la que recibimos. Venga, ese Central Park lo entregan con iluminación, con todas las tribunas, con todos los espacios para esos deportes bien acondicionados. Lo hablo porque yo estoy jugando la clásica infantil de ciclismo y uno decía, estas pistas todavía como que les falta una o varias capas de no sé, concreto. Mire, primer tema, baños. Logramos terminar el total de la pista. Recuerden que nosotros recibimos una parte de la pista, el costado sur de la pista, en un predio de un privado. Ya hoy ya hicimos toda la recepción del predio, ya terminamos la pista. Estamos en este momento en la fase final de pavimentación. Debemos estar terminando ahora entre el 12 y el 15 de diciembre todo lo que va a ser pavimentación, baterías de baño, graderías terminadas, iluminación terminada. Hoy en qué estamos, digamos lo que estamos en la fase final de 3 cosas importantes. 1, la salida de la vía de servicios a la seca, que estamos ya... Es una vía que tiene 170 metros entre la vía La Seca, que es la paralela al río, y la pista. De esos 170 metros nos faltan 20 porque requiere un permiso de aprovechamiento forestal del área metropolitana. Hoy fue la visita y si nos dan ese permiso de aprovechamiento lo vamos a dejar terminado. Si no, va a quedar contratado con los recursos simplemente del costo. Cuando nosotros recibimos el parque, el diseño de aguas residuales, se necesitaba construir una conducción de 900 metros. Íbamos a enterrar la tubería 19 metros al lado del río Medellín. Nosotros logramos con empresas públicas llegar a un acuerdo con ellos y vamos a llevar un sistema de bombeo a la vía Machado. Entonces ya estamos en la fase final de la aprobación de esos diseños y el diseño eléctrico está en este momento en revisión final por parte de empresas públicas. Para dejarlo ya, pero vamos a dejar pues va a quedar todo el sistema de iluminación construido y terminado y posiblemente esos 3 frentes van a quedar en ejecución, pero con ruta de ejecución, con recursos garantizados y con contratistas en ejecución. ¿Y los parqueaderos del Central Park? Entonces, pues Central Park tiene una situación muy compleja con el parqueadero público, que es el que queda, digamos, en el costado norte sobre la vía Machado. Eso es un predio que hoy está invadido por un particular que tenía una acción de recuperación, pero que esa acción fue entutelada, creo que es el término jurídico. Entonces hoy estamos pendientes de que se pueda resolver ese tema judicial. Entonces por ahora tenemos un espacio habilitado en el acceso y detrás de las graderías principales hay una zona que se denomina el Pado, que es donde se parquean todos esos vehículos que son de operación de los vehículos de competencia. Entonces ahí estamos habilitando para que cerca de 300 vehículos se puedan parquear en los distintos eventos que hemos hecho. ¿Y qué pasa con la comunidad con estos eventos que se están quejando, que de pronto la generación de ruido, de las motos, los carros y todas esas competencias? Pues parte de lo que hemos venido haciendo, Nacho, con estos pilotos es precisamente eso. Los hemos tenido en cuenta. Por ahora nosotros no estamos arrendando el escenario, lo estamos prestando y en algunos eventos donde hay boletería nos dan un canje de boletería y la hemos repartido a la gente de la comunidad para que pueda participar. Y tengo que decirte que a excepción de una veeduría ciudadana que ha estado siempre en contra del proyecto, no de la obra, sino del proyecto como tal, o sea, que no está de acuerdo que haya un autódromo, es la única que hemos venido recibiendo, digamos, los requerimientos frente al parque, pero en general no hemos tenido dificultad. Igual hemos dicho que el parque no va a funcionar en la noche para no tener dificultades con los vecinos, pero hasta ahora hemos tenido muy buen relacionamiento con las comunidades. ¿Cuál es el gran deporte de Antioquia? ¿Cuál es el gran deporte de Antioquia? Sáqueme el fútbol, sin hablar de fútbol. Pues yo vuelvo y lo digo, o sea, lo acabamos de vivir en los Juegos y es Pesas fue muy positivo. Pero digamos lo que Antioquia tiene deportes, el ciclismo yo creo que es el deporte que más logros le ha entregado al departamento. Patinaje no somos muy fuertes. Patinajes muy fuertes, pero no lo fuimos tanto en estos Juegos, Nacho. Nosotros tenemos una niña que se llama Fabriana, se me olvida a mí el apellido, no sé qué, Fabriana, y es una cosa de locos, pero nos llegó enferma a los Juegos. Y digo, yo de hecho la he ponderado en todas partes
porque vos la veías y yo decía, yo como ella estaba, no me paro la cama, se lo juro. Y esa niña se fue, trabajó, peleó las competencias, sacó 2 medallas de oro perdón, 2 de plata y 1 de bronce, pero tranquilamente en condiciones normales hubiera tenido las 3 de oro. ¿Cuántas disciplinas son en esos Juegos Nacionales? 52. 50, que son muchas. Son bastantes. Y olímpicas son 18. 18 de olímpicos. Entonces mire que hay una diferencia, hay un montón de deportes que vuelvo digo ¿Y yo, si hay hay tanto que deportista tenerlos. para 52 disciplinas? Sí, en pues, todo el país. Porque es una juegos- cosa, pues entonces yo me voy a los Juegos Nacionales a competir pues con 2 del Valle y 2 de Bogotá, pues eso realmente no tiene sentido. Sí, pero digamos lo que Colombia es un país que tiene mucho potencial deportivo, pues, y tiene los grupos, ¿cierto? Pero vuelvo y le digo, yo frente a eso lo que digo es que tiene que haber una verdadera ponderación en la entrega de medallas para que efectivamente estos Juegos hagan parte del ciclo de preparación hacia los Olímpicos. Y ya tenemos deportistas clasificados a los Olímpicos de Sí, Antioquia. tenemos muchos ya deportistas. No tengo aquí pues la cifra exacta, pero sí tenemos ya. Es París, muchos ¿verdad? París deportistas. 2000. París 2024, el año entrante. El año entrante. Y dura. Y dura. Y dura. Vamos a tener unos chinos dando mucho de qué hablar. Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué se está haciendo para tener esos líderes en las diferentes ligas? Digamos lo que... ¿O todavía no está haciendo No, nada? ¿Va a ser lo mismo? Yo creo que nosotros, ahora pues viene un ciclo de cambio que es importante pues, porque ya estamos cerrando, ahora pues me refiero en los próximos Juegos Olímpicos, o sea, ya el año 2025 tiene que ser un año de mucho cambio en las federaciones y yo creo que Antioquia tiene que recuperar ese liderazgo. Si nosotros como líderes del deporte no se la metemos duro para recuperar esos espacios, va a ser muy complejo, muy complejo. Es que si uno no tiene en las comisiones deportivas, en las comisiones arbitrales, si no tienes en la federación, en el comité olímpico, van a seguir haciendo ochas y panochas con la carta de los Juegos. Vuelvo y le digo, es que pusieron 37 medallas en subacuáticas, eso tiene sentido. Un deporte que no hacía parte de los Juegos y entra con 37. ¿Cierto? Gerente, en conclusión, uno podría decir que la diferencia que se ve hoy entre el Valle y Antioquia no es tanto deportiva, sino dirigencial. Yo creo que sí. Creo que sí. Sin lugar a dudas estoy seguro que sí. Por supuesto, tenemos que afinar unos deportes. Yo lo digo, en combate no nos fue bien. Ajá. Tampoco nos podemos hacer aquí los tontos. O sea, hay que hacer una revisión exhaustiva con esas ligas. Tenemos que mirar qué ha pasado, qué tenemos que trabajar ahí. Pero si vos miras el resto, quitas ese grupo de deportes y miras el resto de los deportes, estuvimos mano a mano. La gran diferencia es 60 medallas de oro en deportes de combate, 66, perdón, contra 13 de Antioquia. Y actividades subacuáticas. Ahí está la diferencia de los Juegos, que es muy grande. Pero en el resto de deportes estamos mano a mano. Ganamos, perdemos, pero los peleamos. Gerente de Deportes, Carlos Ignacio Uribe, pues ya que tengo una muy feliz Navidad, un próspero 2024 desempleado. Ya cumplen su ciclo, así es la vida en la política. Así es. En vacaciones, Nacho. Yo no creo que el gerente se quede desempleado. ¿Ah? En vacaciones. Entonces que disfrute su año sábado. No lo pongo tan brusco, Tan pero brusco. ¿sabes qué sí, Nacho? Yo creo que un año de más familia. Esos 4 años sí, familiarmente fueron... Es que el gerente venía de ser secretario de ambiente. De ambiente. Y el jefe suyo intenso. De ambiente. Aníbal es un hombre muy trabajador, hasta el 31 de diciembre vamos a darle muy duro. Sí. A mí todo el mundo me dice, ¿usted quiere en el próximo año? Yo digo, no he podido resolver al 31 de diciembre para preocuparme por el próximo año. Pero solamente para darle las gracias e invitar, próximo 12 de diciembre, martes 12 de diciembre, vamos a tener la rendición de cuentas de Indeportes por redes sociales y en el auditorio Indeportes. Todos bienvenidos y muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.